Buenas, bienvenidos a todos de nuevo a Freakworks Online. Bueno, ya estamos en el último tramo de lo que es el evento de este fin de semana. Espero que os esté gustando mucho. Y bueno, pues ya este último tramo, hasta las 6-7 va a estar centrado sobre todo en pintura, concursos artísticos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a tener pues es una ponencia de pintura que la va a dar precisamente el ganador del concurso de pintura del Best of Show del año pasado y que no es ni más ni menos que Rubén Martínez. Rubén, a ver si le tenemos por aquí. Buenas, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nico? Aquí está. Pues bueno, por deciros un poquito, Rubén Martínez es manager de pintura en la empresa Big Child, ¿vale? Que seguro que la conocéis porque, bueno, hace poquito ha sacado un pedazo de Kickstarter de los Caballeros de la Mesa Redonda y nada, ha tirado súper bien. Creo que estáis muy contentos, ¿no? Sí, aún estamos asimilándolo, pero vamos, disfrutándolo mucho y con muchas ganas para seguir con esta dinámica y hacer más Kickstarter para todo el mundo, mejores que este incluso. Claro que sí. Bueno, luego además estaremos con vosotros en una entrevista, así que ahí nos podéis contar más sobre el tema. Y nada, vamos Perfecto. ahora a lo importante, la ponencia sobre luces y sombras. Así que nada, Rubén, todo tuyo. Y podéis dejar vuestras preguntas, ¿vale? Si queréis, que estaremos encantados de contestarlas, ¿vale? Así que venga, adelante, Rubén. Muy bien, muchas gracias, Nico. Bueno, antes A de ti. nada, también me gustaría felicitaros por el curro que os estáis dando este fin de semana. Me parece una labor increíble. Y también agradeceros la oportunidad de poder estar otro año más compartiendo las Free Works con vosotros, pese a la pandemia y pese a todo. Así que muy agradecidos y nada, pues vamos a seguir pasándonoslo bien desde el sofá de Genial. casa. Claro que sí, Rubén, muchas gracias. Por cierto que Rubén también es juez este año como ganador del concurso del año pasado. Luego ya hablaremos del tema. Muchas gracias, Rubén. Venga, pues nada, lo que quería comentar hoy un poco es un poco sobre la temática de las sombras en las miniaturas y las luces. Normalmente estamos muy acostumbrados a pintar las luces, a hacer efectos de no metálico, con reflejos y demás. Pero lo cierto es que en cuanto a las sombras, está muy acostumbrado a pintar tan solo las sombras propias de cada parte de la miniatura. Y hay otros tipos de sombras que son las sombras proyectadas. Entonces, perdona, antes de seguir, Nico, Dime. quería pediros, porque tengo un poco de retroalimentación con el audio y la verdad es que me está costando escucharme y hablar porque me escucho al Vale, rato. vale. Voy a hablarlo con el técnico e intentamos solventarlo, Vale, ¿vale? venga, yo sigo hablando. Ok, muchas gracias. Bueno, y el tema de las sombras proyectadas es un recurso más propio del mundo de la ilustración, pero la verdad es que en miniaturas, si igual que se pueden hacer no metálicos y efectos de OSL y este tipo de cosas, creo que también es una cosa bonita de implementarlas en las miniaturas porque podemos conseguir mucho efecto de ilustración y tiene mucha potencia el 2D cuando ves la figura, por ejemplo, en una fotografía y, por supuesto, también es un efecto que va a funcionar cuando las veas en mano. Entonces, siempre me gusta tener ejemplos para enseñaros de lo que os estoy hablando. Entonces, esta es una miniatura en la que estoy trabajando actualmente ahora. Es un poco spoiler, pero bueno, está todavía bastante por acabar. Pero aquí ya podéis ver ciertas cosas de las que os comentaba. Es verdad que tiene todas las partes sus sombras propias. Veis aquí las arrugas, lo típico que todo el mundo está acostumbrado a pintar, ¿no? Y las luces, efectivamente, con la que todo el mundo ya está muy familiarizado. Pero luego es que además esta miniatura
Rubén, perdona, un momentín, que te hemos muteado la imagen para probar, pero ahora no te podemos desmutear. Si te puedes desmutear tú, Ahora, ¿vale? ahora. Ah, Vale, pues, a ver si nos escuchas mejor. Ahora si te a escuchas ver, mejor a ti mismo. yo creo que sí. De todas formas, estoy muy cansado de escucharme a mí mismo, ¿eh? No te creas. Vale, vale. Bueno, lo que estaba comentando, sí, mucho mejor. Muchas gracias, chicos. En esta figura podéis ver el efecto que he intentado simular con la pintura de la sombra que proyecta la sombrilla sobre la cabeza, los hombros de la figura y efectivamente hay otras sombras proyectadas, como son, por ejemplo, la parte de la rodilla, en la que podéis ver simplemente cómo llega un pequeño haz de luz a la rodilla, perdón, y el resto de la pierna permanece en sombra porque la luz, teniendo en cuenta que viene más o menos como de esta dirección, pues quedaría toda esta parte en sombra por la parte que tapa la barriga y todas estas zonas. Entonces, esto es un poquito de lo que quiero hablaros hoy y cómo conseguirlo en una miniatura. Antes de nada, lo voy a intentar hacer lo más deprisa que pueda, porque no tenemos mucho tiempo, pero esto es una sencilla simplificación de lo que os he comentado. Todos los elementos tienen, este por ejemplo es una esfera, y teniendo en cuenta que esta es la dirección de la luz, tendremos que la luz afecta en esta parte de la esfera. Esto es a lo que llamaremos los planos de luz. ¿Ok? Y entonces, donde no llega la luz de forma directa, tendremos esta otra parte, que son los planos de sombra. ¿Ok? Esto es la sombra natural que se formaría en cada objeto. Las sombras que siempre pintamos en todas las miniaturas. Luego, entre estas dos zonas, veis que hay una zona punteada con rojo. Esta simplemente es la zona de tonos medios. Es una zona de transición entre las luces y las sombras. Estas zonas siempre las vamos a intentar, sobre todo en este caso que es una esfera porque es redondeada, vamos a intentar difuminarlas. Simplemente eso. ¿Ok? Luego, las otras sombras de las que os estaba hablando hace un momento son estas. Las sombras proyectadas, que es la sombra que proyecta la esfera sobre, en este caso, donde se apoya, que sería el suelo, y tiene esta forma. Tiene una diferencia con estas otras sombras, y es que si os fijáis, os he comentado que antes esta transición era suave, ¿ok? Pues en este caso, los bordes de estas sombras ya no son tan suaves, ¿ok? Se proyecta una sombra dura. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de dibujar estas sombras proyectadas. Ok, así que para la miniatura de hoy he elegido una miniatura bastante especial, porque de nuevo es otro spoiler. Es una novedad de Big Child que sacaremos dentro de poquito. Es una línea de miniaturas de 54 milímetros y que tiene una temática bastante marcada y relacionada con las pelis de terror, de slashers, os podéis imaginar. Y este, pues, es el primer asesino de esta línea, que como podéis ver, es un payaso bastante malvado. Entonces me ha parecido muy buena idea traeros aquí esta miniatura hoy para hacer estas pruebas de luces y de sombras. ¿Por qué? Porque se presta mucho a este tipo de efectos. Si os fijáis, tiene un martillo agarrado que le cruza por encima del pecho. Si la luz, como veis ya en la propia imprimación que le he aplicado, que sería una luz desde esta dirección,
Ya os podéis estar imaginando, este martillo, el palo, va a proyectar, por ejemplo, aquí en la barriga una sombra bastante interesante para dibujar y jugar con ella. Luego también podéis ver que se crean otras sombras fruto de ladear la luz. Si podéis fijaros en la cara, veréis que media cara está muy iluminada, pero la otra parte de la cara permanece en sombra. Entonces, esto sí que me gustaría que lo vierais, las diferencias mucho mejor con Vale, estas impresiones que he hecho. Rubén, te voy a lanzar una preguntita antes de continuar. Sí, Preguntan si en miniatura se pueden aplicar estas luces para que quede bien y creíble en miniaturas muy pequeñas, en las más pequeñas. O al ser tan en pequeñas 32 milímetros. es Sí, interesante sí. Lo que otra... se puede aplicar en todo tipo de escalas. Simplemente hay que tener en cuenta que en 32 milímetros, igual que hacemos con las luces, las sombras, las texturas, los brillos de los ojos, siempre tendemos a simplificar. Entonces, una figura a una escala más grande quiere decir que podemos detallar y fijarnos en los microdetalles mucho más fácilmente que en un 32. Pero si en un 32 milímetros tienes una sombra proyectada muy marcada, también va a funcionar, seguro. y, y poniendo más focos de luz, ¿puede funcionar? Poniendo más focos de luz, ahora es lo que os iba a explicar. Realmente, esto sería la representación de la miniatura con un foco de luz muy general, ¿vale? Está afectando a casi toda la miniatura y se forman la mayoría sombras propias de la miniatura. Digamos que es la forma tradicional en la que se han pintado las miniaturas durante muchos años. Es una iluminación cenital y es así, esto estamos muy acostumbrados. Pero si solo ponemos un foco, podemos ver que este es el efecto. Es una luz viniendo de este lado y aquí ya sí que se empiezan a crear unas sombras muy interesantes. Esta es la misma situación de la miniatura como la he imprimado hace un momentito que lo habéis podido ver. Y estáis viendo la sombra proyectada de lo que es el mango del martillo por aquí, del alzacuellos. Y fijaros, esta pierna, como está debajo de toda la barriga, está muy escondida a la luz, está muy echada para atrás. Es una pierna que está completamente en sombra. Luego, aquí nuestras iluminaciones no tendrán que ser tan marcadas como en estas partes. Se le da un dramatismo a la miniatura que es muy interesante. En el momento que añades más focos de luz, se empiezan a iluminar estas sombras y obtenemos algo similar a esto. Que esta foto está hecha con 3 focos. 1, 2, 3. Intentando eliminar estas sombras proyectadas. Espero que eso responda la pregunta. Este es el caso en el que he dicho que la luz viene desde su derecha. Bueno, desde nuestra derecha más bien. ¿Ok? Pero podemos dirigir la luz desde otras direcciones. Entonces esto es lo bonito, que ya veréis cómo cambia la miniatura dependiendo de la dirección que elijas la luz. Es que parece otra miniatura. En este caso está la luz viniendo desde la izquierda. Y mirad la diferencia. Es otro feeling, otra forma de percibir los volúmenes. Y de nuevo empezamos a ver sombras proyectadas del mango, pero esta vez en otra posición y con otro dibujo. En este caso, la pierna que estaba tan en sombra, algo de luz le llega por aquí, luego se ilumina aquí. Y en este caso, esta pierna es la que permanece más en sombra. Esto ya es a cuestión de gusto personal. Y esta es una foto con la luz viniendo justo desde arriba. Por eso se le ilumina la cara en sus dos lados. Y de nuevo vemos la sombra proyectada
del martillo y en este caso las piernas también permanecen en sombra porque tiene mucha barriga. ¿Ok? Y este es el caso un poco más curioso, que yo creo que a estas miniaturas de terror creo que le pega bastante, que es una iluminación desde abajo. Es el equivalente a contar historias de terror al lado de la hoguera con una linterna enchufándote desde abajo. Entonces, fijaros el dramatismo que coge la miniatura. Esto lo puedes pintar. Es como si pusiéramos la miniatura en esta dirección y la pintamos normal. ¿Ok? Así que para la demo de hoy voy a haceros una pequeña demostración sobre lo que es, por ejemplo, la casaca. Voy a pintar ahí las luces, las sombras y las sombras proyectadas. Es verdad que este tipo de efectos empiezan a funcionar cuando tienes todo pintado, pero lamentablemente no voy a tener el tiempo suficiente. Pero bueno, así que voy a ir a ello. Yo como referencia voy a coger esta fotografía que he hecho, os vuelvo a repetir, con un foco nada más, enfocando desde aquí. ¿Para qué? Para que me cree estas sombras y luces tan claramente. ¿Os acordáis de la esfera que os acabo de enseñar? Ok, pues esta esfera, ¿os acordáis que tenía unas partes de sombra, unos planos de sombra y unos planos de luz? Pues yo creo que aquí también los podéis identificar claramente. Y si no los veis muy claro, entrecerrar un poco los ojos y vais a ver cómo de repente se ve muy claro el plano de luz y el plano de sombra de cada elemento. ¿Vale? Entonces voy a coger Rubén, esta referencia. Sí, Rubén, nos preguntan que para concursos, ¿cuál interpretas que es el mejor, solo un foco o varios? para concursos eso ya va a gusto personal, porque como acabo de decir, se ha pintado durante toda la vida con una iluminación cenital que esa corresponde un poco a poner una iluminación muy potente que venga desde arriba y se pintan simplemente las sombras propias. Eh, es cierto que si quieres hacer un trabajo así más dramático, también yo por lo menos son trabajos que aprecio. De hecho, últimamente se están viendo muchos trabajos de este tipo y con una calidad enorme. Entonces, creo que eso ya va en gusto personal, es que estés contento con un estilo y con el que te sientas más cómodo. Yo personalmente sí que me gusta llevar a los concursos piezas con un foco. Entender que lo de un foco es una exageración, porque luego en estas partes de sombra se reflejan luces. Esas ya son las luces reflejadas que afectan en estas partes. Entonces, realmente la luz va a venir de todos los lados en la miniatura. Pero a efectos de sintetizar, es importante definir una dirección de la luz y unos planos de luz y unos planos de sombra. ¿Vale? No- Nos preguntan también si, bueno, si sueles hacer muchas pruebas de direcciones de luz cuando tienes una miniatura nueva o lo ves muy claro desde el principio. Hago pruebas, porque siempre te puedes sorprender con alguna dirección que no te esperabas y dices, pues me gusta este resultado. Entonces, no cuesta nada. De la que haces una foto, haces tres o cuatro más y luego ya eliges. De hecho, es una idea muy buena para pintar una versión de una figura que ya se ha pintado y la quieras dar un aire completamente diferente. Ujú. Preguntan también si hay alguna regla o alguna idea así general para enfocar con las luces, para aplicar, vamos, direcciones de aplicación de las luces. Yo usualmente cojo direcciones un poco estándar. Supongo que eso es a lo que se refiere. Pruebo desde arriba la iluminación cenital, luego desde ladeado un poco a la derecha y ladeado por la izquierda. Luego, para casos especiales, como por ejemplo estas minis de terror, pues a lo mejor me puedo plantear una iluminación desde abajo. Pero estas tres
son las principales. No merece tampoco la pena a lo mejor buscar una iluminación muy lateral, como viniendo desde aquí directamente, a no ser que le pongas, por ejemplo, aquí una puerta. Está en una habitación y toda la luz viene a la miniatura por su derecha. Es un caso muy especial. ¿Ok? Entonces, vale, voy a pintar, como os he comentado, la parte de la casaca que creo que es una zona bastante interesante para ver este efecto. He hecho una imprimación, como podéis ver, primero la he imprimado la miniatura entera con un spray negro, ¿ok? Y luego, con un spray blanco, ya le he dado unos pocos toques para precisamente ya me haga de chivato. Ya me está marcando los planos de luz y de forma natural. O sea, si os fijáis en la miniatura, hay algunas cosas que son igualitas a las de la foto. Hay otras que no te las marca el spray, pero para eso estamos nosotros, para dibujarlo. ¿Ok? Y esto, vamos a ver, no se trata de hacer un estudio científico de luces y sombras, es algo artístico, tienes que tomar tus decisiones, pero tiene una base bastante real. Porque donde caiga la pintura blanca es como donde puede caer la luz natural del sol, de un foco o lo que tenga en la escena iluminándole. Vale, entonces, para el color de la casaca, como podría ser de cualquier color, voy a utilizar un color amarillo, por ejemplo, que ya de paso yo creo, como a mucha gente le cuesta y pregunta mucho por cómo pintar amarillos, pues mira, ya vamos a matar dos pájaros de un tiro. Entonces, para pintar amarillos y para plantear ya un poco el esquema de luces y sombras, me voy a crear dos mezclas. Una para los planos de luz y otra para los planos de sombra. Recordáis la esfera, ¿no? Plano de luz, plano de sombra. Pues ya está. Luego, además, esta doble imprimación para estos colores tan difíciles que no cubren nunca, como el rojo, el amarillo, etc. Esta doble imprimación ya el blanco me va a permitir poder cubrir perfectamente con el color. Y me va a resultar al final un color amarillo. No es como cuando intentas pegar amarillo sobre una base muy oscura, tienes que darle muchas capas y nunca lo ves amarillo. Con el rojo pasa exactamente lo mismo. O sea, es otro truco que también lo podéis utilizar en esos casos. Entonces, no voy a coger amarillo, porque los amarillos que tengo en concreto cubren relativamente mal. Perdón, voy a enseñaros la paleta. Pues lo que hago en estos casos, ya voy a partir de un ocre, que es un amarillo con un poquito de azul y con un poquito de rojo. ¿Ok? Pero el ocre, lo bueno que tiene con respecto al amarillo es que cubre mejor. Entonces, voy a partir de esta base, tanto para las luces como para las sombras. Y ahora voy a utilizar para las luces, por ejemplo, este amarillo, es un amarillo clarito y que además no cubre nada mal. Vale, pues me pongo un poquito en la paleta. Siempre esto que os estoy comentando de que hay colores que cubren mejor y peor, pues lo notaréis siempre. Con el azul no hay problemas de nada y en cambio con el amarillo, el rojo, uff, ay amigo, eso es otra historia. También estoy poniendo amarillo porque al final quiero pintar algo amarillo. Vale. Y para las sombras voy a utilizar su color complementario. ¿Cuál es el color complementario del amarillo? El morado. Echarle un ojillo a la rueda del color y lo veréis claramente. ¿Por qué utilizo el morado para las sombras? No voy a pintar las sombras moradas, sino que voy a utilizar el morado mezclado
con el amarillo, o en este caso el ocre, para oscurecerlo. Y esto va a provocar dos cosas. Vais a ver ahora que el amarillo se oscurece. El amarillo además es un color muy cálido, pero gracias al morado vemos cómo se oscurece, la diferencia, ¿no? Y además se enfría, porque el morado tiene un poco de azul. Me gusta mucho también jugar con los contrastes de temperatura entre los planos de luz y de sombra. Si el plano de luz es cálido, como el amarillo, por ejemplo, las luces del amarillo se presuponen unas luces cálidas. Pues las sombras tendrán que ser frías o enfriarlas un poquillo. Y viceversa. Ahora creo que me he pasado de morado, me he calentado. Bueno, pues no pasa nada. Añadimos amarillo y corregimos. Pero sobre todo tengo que notar que este color sea netamente más oscuro que este otro. Es importante. Voy a añadir un poquito de ocre y yo creo que esta mezcla va a ir bien. Y ahora me voy a mezclar las luces, ¿vale? Tengo las sombras, pues aquí voy a mezclar, por ejemplo, las luces. Vale. Se ve que es amarillo. Y nada, pues esto ya es probar sobre la miniatura. Aprovechando que tengo esta imprimación, voy a pintar primero las sombras. ¿Dónde pinto las sombras? Pues es tan fácil como mirar la referencia que os he enseñado antes de la fotografía, esta, o hacer también un poco la mezcla entre la fotografía y lo que ya me sugiere la imprimación. Entonces, ¿dónde va la sombra? En donde vea gris oscuro o negro. Y así lo hago. Vale, se ve bien la imagen, se ve enfocado, espero. Se ve bien, se ve bien. Vale, perfecto. Hay veces que me pongo a pintar, nadie ve nada y no dicen nada tampoco. Venga, perfecto. Estoy pintando, recuerdo, las sombras, sobre todo donde veo imprimación oscura. Es un chivato muy bueno. Luego, aunque aquí no se vea, en todo el alzacuellos, por esta parte, podéis ver que aquí también hay sombra. Pues también la pinto. Y aquí ya la he dejado pintada, ojo. Luego aquí también habrá un poquito de sombra. Y luego todo el faldón de abajo, aquí hay luz, ¿vale? Pero aquí ya hay sombra. Pues en toda esa parte, directamente, como veis, aplico la sombra, color de sombra, de esta forma. Si veis que la pintura necesita otra capa para cubrir bien, se la dais. En estos pasos yo siempre diluyo un poquitín la pintura. ¿Para qué? Para que corra la pintura fluidamente desde el pincel, no me cueste trazar y de esta forma se pinta muy fácil. Si necesitáis dar una pasada más para que cubra bien el color, no pasa absolutamente nada. En esta parte inicial del sketch es muy importante hacerlo rápido y suelto. ¿Por qué? Porque no merece la pena ahora refinar, porque no voy a ver el resultado final. Y si tengo que corregir algo, ahora no me va a costar nada, porque me ha llevado muy poco tiempo hacerlo. Pero si ya empiezo a limpiar, a refinar y todo eso, es tiempo que he perdido si tengo que cambiar algo.
Preguntan si, bueno, qué sería conveniente para un ejército, si centrarse en una luz simple o Sí, intentar sí. complicarse. No, yo creo que para un ejército no te compensa. Estos son técnicas un poco pictóricas y al final tú cuando tienes un ejército tienes muchas miniaturas y no te compensa entretenerte mucho tiempo con cada una. Ojo, no es que con esta forma de pintar se tarde mucho más, pero creo que el resultado no te va a merecer la pena. Bueno, justo pregunta otro que cuándo poner un único foco o cuándo una luz más general, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que comentabas, ¿no? Sí, es a gusto personal. Haz las pruebas y depende de lo que veas, si te gusta o no, pues tiras por un lado o por otro. También depende de lo que busques. Imagínate que tienes una escena, por lo que he comentado antes, con una ventana aquí, o con una puerta, o con una farola, o con una fogata incluso, pues ahí sí te va a compensar hacer un foco marcado. Vale, pues las sombras yo creo en este punto ya estarían marcadas. Entonces, ahora voy a pintar lo que son las luces. Me voy a coger mi mezcla de luces, a lo mejor le añado un poco más de amarillo para que sea más evidente. Y en las zonas que he reservado, empiezo a pintar ya con el amarillo. Aquí ya voy un poco más cuidadoso. Igual diluyo un poquito la pintura para poder hacer trazadas limpias. No hace falta degradarlo todo a la perfección ahora, porque luego es verdad que limpiaremos y fundiremos todo. Quiero enseñar la forma en la que lo hago yo con el aerógrafo. Si habéis visto alguno de los vídeos o los streaming que tenemos en Bechild, lo utilizo mucho esa técnica, porque te ahorra mucho tiempo y la verdad es que es muy sencilla el fundir con el aerógrafo. Por supuesto, también puedes hacer exactamente lo mismo con el pincel. Lo bueno es que con el pincel puedes hacer todo. Con el aerógrafo hay cosas que ya no puedes hacer. Vale, si hay alguna vez que tuerzo la miniatura demasiado, perdón, porque es verdad que es importante encontrar posiciones cómodas para pintar miniaturas y no siempre es la mejor para el espectador. Así que disculpas de antemano. Vale. Esta manga es la que está más expuesta a la luz, entonces aquí sí que tiene lógica que sea mayoritariamente luz. ¿Vale? Y así lo hago. Voy a repasar por aquí estas partes que he pintado hace un momento. De nuevo vuelvo a recordar que el amarillo es un color que cubre relativamente difícil, así que esto es normal. Pero es mejor dar dos pasadas de esta forma que estoy haciendo yo. Te va a quedar más fundido, más limpio, que no en una pasada, quererlo acabar todo deprisa y corriendo y que no quede limpio y como a todos nos gusta, vaya.
Vale, ahora voy a pintar aquí estas arrugas. No os compliquéis, si en algunas partes veis que hay mucho microvolumen, yo lo que hago, os habéis fijado, que con la sombra directamente cubro todo y luego ya con la luz ya defino estos volúmenes. Mira, nos hacen una pregunta más sobre pinceles. A la hora de bocetar figuras en 75 milímetros o bustos, ¿es mejor usar pincel grande desde el principio o mejor uno fino si no tenemos tanto control? Mm, mira, yo soy un defensor de los pinceles, bueno, vamos a ver, a lo que llamemos grande. Este, por ejemplo, es un pincel del número 2. Varía dependiendo qué serie es. Un 2 de otra serie puede ser un poco más grande. Suelo pintar en superficies muy grandes, por ejemplo, bueno, muy grandes. Pues, por ejemplo, con este número, con un 3 de esta serie que es Da Vinci Maestro Serie 10. Estos pinceles van muy bien para estos primeros pasos de sketch y dibujado. Luego tengo otros que son los Da Vinci Maestro Serie 35, que son muy parecidos, pero la diferencia es que tienen una punta mucho más afilada. Esto para perfilar y definir es de lo mejor que hay. Y luego ya los números, pues yo, por ejemplo, pinto mucho con el de la serie 35 con el número 1. Con esto pinto 28, 32, 54 en este caso y detalles así más pequeños en bustos y 70 milímetros. Entonces, no, los pinceles grandes, la ventaja que te dan es que cargas muy bien la pintura, no tienes que estar cada 2 por 3 cogiendo la pintura de la paleta. Entonces, a mí me resulta muy cómodo pintar con ellos. Pero cuando necesites afinar, eso viene a ser un poco al final de la parte de todo el proceso, pues sí que es recomendable a lo mejor coger un pincel más pequeño. Pero en la parte del sketch, yo animo a la gente a que pruebe un pincel de estas características, que cargue bien, que sea un número 2 o algo por el estilo. Vale, preguntan también sobre si la técnica del wet blending sería apropiada para esta técnica de luz marcada. Sí, sí, indudablemente. De hecho, yo hay muchas veces que la utilizo. En esta parte en la que a lo mejor quieres fundir, como hemos visto en la esfera, los planos de luz y de sombra, sí que la utilizo a menudo esa técnica. Aquí, como he comentado antes, he pintado todo con sombra, pero si os fijáis en la foto, hay algunas luces aquí, ¿vale? Entonces, ahora es el momento para pintar esas luces. La luz es caprichosa y se cuela por muchos sitios. Entonces es un efecto muy bonito en las miniaturas. Si os fijáis, solo pinto la parte de la arruga en la que daría la luz. ¿Vale? Aquí también. Y por último nos quedaría la manga. Aquí dejo esta parte en sombra, que es donde caería la sombra del alzacuellos. Y por ejemplo, en esta parte sí que sería bastante útil el wet blending,
si quisiera fundir esta sombra con esta luz. Pero si recordáis lo que os he dicho hace un momento, las sombras proyectadas tienen bordes duros. Así que esta sombra se queda así. No la voy a fundir. Y fijaros que el efecto que hace, ya un poco sin haber pintado mucho, es un poco como que la sombra está cayendo sobre la manga. Vale, de nuevo, lo malo del amarillo es que voy a tener que dar una segunda pasadita. Pero bueno, que todo lo malo sea eso. Esta escala, por cierto, creo que está preguntando mucha gente por 32 milímetros. Eh, son gente que me imagino que vienen de jugar, de miniaturas de juego. Si queréis empezar a probar escalas un poco más grandes, el 54 milímetros me parece ideal, porque es una escala que ya tiene un detalle considerable, pero que no tiene superficies enormes como otras escalas de 70 milímetros o bustos y demás. Entonces, es un salto que no es muy acusado. Vale, me falta una parte en concreto que es la botonera. Esto aquí así. Miro en mi referencia y veo que aquí también hay luz. Pues le doy un poco. Perfilo el borde. Y listo. Vale, pues el sketch está casi finalizado. Si queréis, bueno, no lo voy a hacer para no liar. Voy a retocar la sombra que me parece más chula, que es la del mango del martillo. Entonces ahora, mirando la referencia, ¿ok? Veis que hay aquí una curva y aquí también, que va como acompañando la forma de la barriga. ¿Ok? Pues eso ahora lo voy a dibujar. Mirando la foto y dibujo algo parecido. De nuevo, es una sombra proyectada, luego dejo los bordes duros. No hace falta que lo hagáis exacto. Esto al final se trata de pasarlo bien y disfrutar con el proceso. Intentad soltaros y aproximaros al resultado que queréis. Luego por aquí también veo que hay borde duro. Pues ya está. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a repasar un poquito la sombra que se proyecta del cuello. Así. Vale. Pues ahora vamos a hacer... Uy, vamos
Pillaos de tiempo. Vale, voy a hacer el wet blending. No, perdón, el wet blending no. El air blending, que me gusta llamar. Simplemente es fundir con el aero. Lo podéis hacer con pincel, pero con el aero van a ser 2 minutos. Cargo el aero, normalmente utilizo Thinner X20A de tamilla. ¿Para qué? Pues para que no se obstruya con frecuencia el aerógrafo y también la pintura seca antes. Entonces evito, sabéis, ¿no? Las patas de araña horribles por insistir con la pintura en un mismo sitio. Y para limpiar esta zona voy a escoger un tono medio. No voy a coger un amarillo muy claro, pero tampoco muy oscuro, ¿vale? Entonces, podríamos utilizar una mezcla de los dos tonos que hemos utilizado. Por ejemplo, cargo un poco de ocre. ¿Por qué no? Un poco de amarillo. Y ahora, cuidado, cuidado con el morado, porque oscurece muchísimo. Le he hecho un poquitín. Por no pasarme, no llego. Vale, yo creo que ahí puede quedar bien. Y ahora con esta mezcla, en el aerógrafo, pues es como si estuviéramos haciendo veladuras con el pincel para limpiar. Es una mezcla relativamente diluida, ¿vale? Y transparente. Si tengo que dar 2 pasadas, doy 2 pasadas. Voy a echar un poquito más de amarillo. Luego esto siempre probáis en la mini y si tenéis que corregir un poco el color, se corrige y aquí no pasa nada. Vale, Rubén, entramos en los últimos minutillos de la ponencia. Vale. Y La mientras, verdad si es que se me ha quieres, pasado volando. mientras haces las pasadas, nos preguntaban qué te parece el uso de óleos para sombras sobre acrílico para este tipo de trabajos. Muy bien, muy bien. Si estás familiarizado con el óleo, combina muy bien con el acrílico. Entonces, tienen muchas ventajas en el sentido de que puedes fundir muy fácilmente. Yo he pintado alguna vez con óleos, miniaturas, y la verdad es que la experiencia es muy divertida. Pregunta, aunque creo que es lo que has hecho. Sí, para iluminar en sombra se mezcla con el amarillo que se ha utilizado con la luz, o mejor otro color. He utilizado para la luz, he partido de un ocre, como he comentado antes, porque va a porque va a cubrir mejor que utilizar amarillo puro, ¿vale? Luego, ese ocre para la... Mira, me está sonando la alarma de que Sí, sí, ya. ya voy pillado. Para la sombra he partido del mismo ocre y lo que he hecho ha sido añadirle el color complementario del amarillo, que es el morado. Ujú. Entonces, si es verdad que si los colores de luz suelen ser mucho más claros. Entonces, lo malo es que añadir tonos claros a las sombras nunca vas a conseguir sombras profundas. Entonces, es mejor partir de un tono medio. Nos preguntan también la potencia que estás usando ahora para compresor. Dos, creo que son atmósferas. No, P6 creo que son. Pero eso, cada uno, es verdad que tiramos un poco como más a gusto estamos. Hay gente que tira muy fuerte y hay otras personas que tiran más flojito. Yo creo que dos es un punto de partida bueno, pero en cada caso lo bueno es probar y donde te encuentres tú más a gusto.
Vale, bueno, pues nada, vamos a terminar ya enseguida la ponencia y así por concluir, bueno, pues la verdad es que yo creo que nos acabas de dar unas ideas muy interesantes para no pintar siempre con la típica luz cenital, no probar, sobre todo, pues eso, a animar a probar a la gente que coja la miniatura, diferentes puntos de luz y busque dónde le puede sacar el mayor potencial a la miniatura y a lo que le guste el pintar y lo Eso que es, quiera eso es. representar. Nos hacen aquí una última pregunta. Cuando fundes con el aero, ¿das a toda la mini o solo a la zona de unión de dos colores? Tened en cuenta que estoy fundiendo con un tono medio. Entonces, intento no meterme mucho en la luz, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no le voy a quitar mucha luz a la miniatura y no me interesa. Entonces, con este tono medio, sobre todo lo aplico en las zonas de tono medio, que ya sabemos cuáles son, y también un poco en las zonas de sombra. Pero la luz la intento dejar lo más intacta posible. Algo se mete, ¿eh? No pasa nada, porque después de este paso, lo que haría de nuevo es aplicar luces con pincel, alguna sombra con pincel, y vas refinando el proceso de forma cíclica. Sketch, lo limpio. Sketch, lo vuelvo a limpiar. Y así hasta que estés contento. Genial, Rubén. Pues nada, pues vamos a terminar. Si quieres dar una conclusión final. Básicamente lo que has comentado tú, estoy completamente de acuerdo, porque al final es una cosa que tienes que intentar salir de tu punto de confort, probar cosas nuevas, las mini no muerden, tenemos muchas en casa, entonces si una queda mal, hay que probar con otra y con otra, y al final es buscar tu estilo, tu camino, tu forma de expresión, el cómo quieres que te queden, cómo te gusta más, y al final es probar este tipo de cosas nuevas, porque además vas a disfrutarlo mucho, mucho más. Genial, Así que Rubén. espero que la gente le haya venido bien para coger ideas y trastear en casa. Seguro que sí. Como va a estar en diferido más adelante el vídeo, pues os animamos a Perfecto. revisarlo varias veces porque hay bastantes conceptos que a lo mejor de primeras no habéis captado, pero el tema del color, luces, sombras, bueno, pues ha habido muchas cositas interesantes. Rubén, enseguida nos vemos en la charla con Bitchill. Muchas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego.